Consuelo para el pueblo de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparad en el desierto un camino para el Señor, enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar?, respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida de su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Amén. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y Juan llevaba un vestido de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de su sandalia. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, porque nos permite una vez más celebrar la vida. Nos reunimos por eso, porque la vida llega, porque la vida permanece, porque la vida está, y el que confía en el Señor seguirá viviendo. Dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y que esa sea en esta hora, Mari, la esperanza tuya y de tu familia en el Señor. Y celebramos la vida como la del nieto recién que ha llegado. Y celebramos la vida y el gozo de un Dios que mete su mano para sanarnos, para acompañarnos, ¿no, Pili? Para estar ahí, recogernos, cuidarnos, sanarnos. Celebramos la vida en el ir y el venir. Y el día de hoy celebramos la vida porque también Dios nos ha visitado y lo recordamos. Estamos en la época del Adviento, del advenimiento de la vida, del advenimiento del Señor, del advenimiento de la llegada de Dios a este mundo, de una manera que no ha tenido parangón en la historia, a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, el Dios de la vida. Por eso celebramos con gozo, como entonábamos hace un momento, a pesar también de los grandes desafíos y grandes dificultades que tenemos, como también ya Federico nos ha compartido en esta mañana hace un momento, con los grandes problemas que hay en el mundo y las situaciones de vida que vivimos. El cristianismo, hermanos y hermanas, al inicio causó gran impacto entre la gente que los veía. ¿De qué se trata? ¿En qué creen? ¿Por qué viven de esa manera a pesar de que el Imperio Romano oprimía
de manera grave a toda la gente. Y estos, algunos judíos, otros gentiles, en su gran mayoría esclavos, algunas gentes comerciantes, otros artesanos, podían reunirse para celebrar juntos, para cantar juntos, para escuchar la palabra del Señor, para rememorar esta memoria subversiva del Hijo de Dios que había llegado, para recordar que Dios había entrado en nuestra historia y se había hecho uno con nosotros. ¿Qué ha pasado? Y pasaron generaciones y unas generaciones, y algunos de los discípulos más cercanos y de los primeros creyentes empezaron a morir. Y sin embargo la fe y la esperanza de estos grupos en el Imperio Romano, en Palestina, fuera de ella, seguían reuniéndose con una visión de la vida diferente, con una manera de vivir diferente, porque había en sus vidas, en sus corazones, una semilla puesta por Dios, que era la esperanza. Y es que de eso se trata el Adviento que celebramos hoy en día. El tiempo que vivimos hoy de Adviento no es la mejor oferta en los centros comerciales. La buena noticia es que Dios ha venido y nos acompaña. El Adviento es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Acabamos de leer en el Evangelio de Marcos 1 al 4, una manera maravillosa en la que el Evangelio nos resume quién es y por qué creemos en Jesús. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una esperanza a la que se nos llama. No es una esperanza que nos lleva a estar cruzados de brazos, desde luego. Es una esperanza que nos hace andar, que nos hace caminar. Eso significa el Adviento, preparar el camino del Señor. Una esperanza que tiene que negar, como se dice, lo que hay. ¿No? Se escucha mucho eso de, es lo que hay. Pues no, no es lo que hay, decimos como cristianos. Eso no es lo que hay. Es lo que puede ser y lo que debe ser y lo que esperamos en el Señor, porque lo que hay no es suficiente, porque lo que hay no es lo que Dios quiere, porque lo que hay no va acorde con el proyecto de Dios para nuestras vidas. Es lo que tiene que ser, lo que debe ser y lo que Dios está transformando y va a transformar. Marcos 1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De eso se trata. Cualquier lector de la época que encontrara este texto, que se encontrara con este pequeño libro y leyera esto, tenía que tomar una decisión crucial. Nada más con esta primera línea. ¿Lo sigo leyendo o lo arrojo a la basura? Cualquier lector, pues, de esta época le resonarían en su mente de una manera extraña, tal vez, lo que este pasaje bíblico dice. Principio del Evangelio. No sé si se ve ahí. Sí. Principio. Hace una resonancia al principio de todas las cosas. En la época, las grandes novelas y las grandes historias iniciaban con esta frase, principio, argé. Pero también tiene resonancias teológicas. ¿Recordáis? La Biblia empieza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuidado entonces, que no es cualquier principio este. No es, os voy a contar una bonita historia, no. Os voy a contar una bella biografía, tampoco. Os voy a contar la historia. Una nueva historia, una nueva manera de afrontar el mundo. Una nueva visión desde la cual podríamos decir, nos vamos a involucrar, nos vamos a imbuir. Tiene esta resonancia, es una nueva creación, una nueva manera de afrontar el mundo, de afrontar la vida. Este es el principio de por qué estos cristianos y cristianas, al inicio del evangelio, de la historia del cristianismo, seguían reuniéndose y tenían una visión diferente. Este es el principio. Un texto, pues,
que no trata sobre la biografía solo de Jesús, sino de la historia de Dios, de una nueva historia que comienza ahora. Es incluso la nueva historia de la creación, como en Génesis 1, pero más allá, la nueva historia de las posibilidades nuevas, donde los leprosos son sanados, donde los ciegos ven, donde los cojos andan, donde los pecados son perdonados. La nueva historia donde los que no tenían ninguna esperanza pueden tomar esa esperanza. Es el principio, pues, de una nueva visión. Ya no es solo, pues, la vida de un ser humano, sino la vida de todo el cosmos. En el principio, dice. ¿Este principio qué es? Principio de Evangelio. Es una palabra tan resonada entre nosotros ya que a veces la tomamos como una palabra más de la Biblia, pero es que es la palabra, es el Evangelio, la buena noticia. Es el nuevo principio, pues, que señala un mensaje de Dios. Dios tiene una buena noticia para el mundo. Dios tiene una buena noticia para ti y para mí. Dios tiene una buena noticia que no es lo que hay, es otra cosa. Una buena noticia. Cuando se escuchaba esa palabra en el Imperio Romano, la gente decía, bueno, una buena noticia es que el emperador una vez más ha ganado una batalla. Qué buena noticia, nuestro emperador, nuestro rey. O bien, el emperador ha bajado los impuestos, que era muy difícil. No era buena noticia tanto. O bien, había nuevos favores o buenos beneficios del emperador para con sus súbditos. O bien que había nacido el hijo o el heredero del emperador. Eso era una buena noticia. ¿Por qué? Porque esto traía paz y estabilidad. Así que quien va leyendo este pasaje, mirad, este es el principio de una buena noticia. ¿Quién ha nacido entonces? ¿De qué se trata esta buena noticia de Dios? Pues ha nacido ¿quién? Jesucristo. Jesús. Yeshua ben Yosef, dicen los evangelios. Jesús, hijo de José. Pero Yeshua también tiene una palabra singular, tiene un significado muy particular. Jesús significa Dios salva. Oh, en esto consiste esta buena noticia. Mira, el principio de una nueva realidad para el mundo y para la vida. El principio de que las cosas van a cambiar y además van a cambiar para bien, porque ha nacido el libertador, Jesús. Pero no solamente Jesús, que de esto va a ir esta historia. Ha nacido Jesús, el Cristo. Cristo significa Mesías, el liberador de Dios, ungido por Dios. Nos rememora esa historia de Josué, que llega a Canaán y libera la tierra de Israel. Nos rememora al Mesías, aquel hijo de la promesa que el pueblo de Dios esperaba. Vamos viendo entonces de qué se trata este nuevo principio, una nueva época, una nueva era en la que Dios mete su mano en la historia, nos da una buena noticia, nos dice que lo que hay no basta, que es suficiente, que esta historia será transformada y este mundo será transformado, porque ha nacido el libertador, Yeshua, Jesús, que Dios salva y además es su Mesías. ¡Wow! Pero es que hay algo más. Quien tuviese en sus manos este libro, este evangelio, ya podría empezarse a sentir nervioso. Esto suena subversivo, esto suena un poco raro. Si me espero más, me pueden calificar de una persona rara en el imperio. ¿Qué hago con esto? Y después viene otra palabra más. ¿Quién es este Jesús, el Cristo? Dice, simple, sencilla y llanamente, pero radicalmente dice, el Hijo
no del César. El Hijo de Dios. ¡Buah! Es que esto ya es la decisión, esto ya es el colmo. Es que con este único versículo Marcos está resumiendo todo el Evangelio. 3 ocasiones aparecerán más en el Evangelio refiriéndose a Jesús como el Hijo de Dios. A la mitad del Evangelio y al final del Evangelio, cuando uno va a decir verdaderamente, la cruz, ¿verdad? Va a decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata la historia. Así que, hermanos y hermanas, el Adviento se trata de esto. Que hay una buena noticia para el mundo. Tenemos que prepararnos. Que Dios ha metido su mano. Y que hay otra manera de vivir la vida. Y que hay otra manera de enfrentar el mundo. Y que hay otra manera de enfrentar nuestras carencias, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras dificultades, nuestras carencias, nuestras preocupaciones. Hay otra manera de enfrentarlos. Desde ahí. Desde la buena noticia del Jesús liberador que ha nacido y que es el ungido de Dios y que es el Hijo de Dios que se ha metido en la historia. A partir de aquí decidimos nosotros si continuamos leyendo esto o dejamos el libro a un lado. Si dejamos el libro a un lado no sabrás de qué se trata esta historia. Pero si quieres seguirlo, si quieres tomarlo en serio, vive el Adviento, que de eso se trata. Como dice, como está escrito, es el pasaje de Isaías, como está escrito de esa manera, en la cual se nos recuerda que el ser humano es hierba, que nosotros pasamos por la vida, que somos como hojarasca, que el hombre va y viene, que nuestra vida es efímera. Pero he aquí que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra de Dios son sus promesas. Es la nueva creación, es la nueva era, es el arribo de Dios a nuestra vida. Y esa palabra de Dios es promesa que nos llena de esperanzas. Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, es el culmen. ¿Tú quieres seguir? Pues entonces, como Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Esa es nuestra misión, hermanos y hermanas. Sed como esa voz que grita en el desierto, porque pocos escuchan. Preparar el camino del Señor, porque el Señor, el Hijo de Dios, ha nacido y ha transformado este mundo y esta historia y nuestras vidas. Y lo mejor es que para los que no lo conocen, también se les puede transformar con una visión nueva de la vida. Yo cuando me levanto por las mañanas, lo primero que busco son mis gafas. Y qué alegría cuando uno se las pone, el mundo se pone en orden. El Evangelio son las gafas de nuestro corazón, de nuestra vida, para ver la realidad de otra manera, para ver en claro, para aprender a esperar contra toda esperanza, recordando que la palabra del Señor permanece para siempre. Que Dios nos bendiga, hermanos. Como acaba de comentar Eva, efectivamente en estos días se está celebrando una conferencia más sobre el tema del clima, la conferencia número 28. Ahí se reúnen más de 190 gobiernos para hablar sobre esta temática, por lo que ya nos da idea de la importancia que esta temática tiene. No habría esa movilización mundial si verdaderamente no mereciera la pena el poder tener lugar un encuentro para abordar un problema, el problema ambiental que hoy es el más importante de todos. Bueno, a lo largo de la historia el ser humano ha ido modificando su ambiente, lo ha ido haciendo en función de sus necesidades,
pero desde luego en esta última época, hablamos desde mediados del siglo XX esta parte, esa modificación ha sido de gran envergadura. De manera que cada vez vamos cambiando más el mundo que nos rodea, en muchos casos para mal, es decir, que con una serie de impactos derivados de una mala planificación de esa relación con el medio, y de ahí se derivan problemas en la calidad del aire que respiramos, en la calidad del agua para mucha gente, ¿verdad? Una gran parte de la población mundial, el agotamiento de los suelos, problemas de la deforestación, que es la puerta por donde penetran las epidemias. No olvidemos que el ébola aparece en África en zonas que acababan de ser deforestadas. Todo eso nos pone en contacto con virus, garrapatas, mosquitos, parásitos, etc. Es decir, que realmente el ser humano, bien por ignorancia, bien por necesidad, bien por codicia, desde hace ya un tiempo, pues viene modificando de una manera rápida e intensiva nuestro planeta. Ahora bien, si algo hay que no debiera haber tocado, eso es el clima, porque el clima es algo muy complejo, es algo que depende de muchas variables, y desde luego ahí es donde debería haberse marcado una línea roja para que el clima no se alterara. El clima es la vida de la vida. En el clima vivimos, y si el clima se altera, yo creo que es fácil de entender todo lo que de ahí pues se puede derivar. Hoy es difícil poder acometer el problema climático porque tiene muchas fuentes. Si el cambio climático viniera solamente derivado de una fuente, pues sería relativamente fácil el poder legislar, acometer, ¿verdad?, en cómo reducirlo. Pero las emisiones de esos gases que generan el cambio del clima vienen del tráfico a todas las escalas, vienen de una agricultura intensiva, de una ganadería cruel e intensiva, de unas centrales eléctricas, de los incendios. Por lo tanto, son muchas las fuentes, pero todas ellas derivadas de un modelo de entender nuestra relación con el medio muy despótica, una relación muy desconsiderada, una relación donde hemos entendido que el medio era algo ilimitado, donde podíamos coger recursos sin ningún tipo de límite, de barrera, sin ningún tipo pues, de ley. Por lo tanto, todo eso hoy estamos comenzando a pagarlo. Hoy tenemos una temperatura media de 1,2 grados superior a la temperatura habitual. A lo largo del año 2023, considerado ya el año más cálido de la historia, la temperatura ha subido a 1,4, muy parecido a lo que marcó otra cumbre importante anterior, que es la cumbre de París, y de ahí se derivan pues, una serie de efectos que ya los estamos viendo. El verano dura 40 días más. Hoy en Valencia, en toda la zona mediterránea, se están teniendo temperaturas propias de finales del mes de septiembre. Hemos visto las olas de calor. Cada ola de calor produce unos 2.000 muertos aproximadamente. No penséis que cuando hace calor la gente muere por golpe de calor. Golpe de calor muere 1 o 2. Pero ocurre el agravamiento de todas las enfermedades y el número de muertes es mucho más elevado. Y lo vemos en las sequías, y lo vemos en los incendios, y lo vemos en las precipitaciones que aparecen a veces con gran intensidad. Por lo tanto, no hablamos de algo que pueda ocurrir, sino hablamos de algo que ya está empezando a darse y que en alguna manera ya estamos sufriendo, aunque solamente estemos viendo un poquito de lo que se podría avecinar. Es muy importante actuar, porque aunque el cambio climático ya esté aquí, no es lo mismo que la temperatura suba 1,2 grados a que suba 2 o que suba 3. Porque si eso ocurriera, se alterarían las grandes corrientes de la Tierra, tanto de mar como de aire,
y podríamos tener un planeta completamente diferente al que hoy conocemos y, naturalmente, más hostil. Por lo tanto, es muy bueno que este tipo de cumbre se celebre, que se reúnan los gobiernos para hablar de una temática tan importante como esta. Pero hay un problema, y es que, por lo general, los acuerdos no se cumplen, porque hay tal cantidad de intereses en juego. Fijaos que gran parte de lo que ahí se habla tiene que ver con los combustibles fósiles. Ya podéis imaginar que el carbón, el petróleo, el gas, pues tiene grandes compañías, países que están detrás de ello y naturalmente no quieren pues perder sus negocios. De hecho, se hablaba en esta cumbre que mientras que la cumbre tenía lugar, había muchos países haciendo tratos sobre venta de gas o venta de petróleo. Los musulmanes, por ejemplo, pues llegaron allí a decir que, puesto que Alá había puesto el petróleo a nuestra disposición, utilicémoslo. Claro, eso no tiene una buena lógica, ¿verdad? Porque es un recurso, pero un recurso limitado que en algún momento puede terminarse y del que hoy dependemos en una gran medida. Por lo tanto, las cumbres están bien, pero no son suficientes. Es necesario también que haya una acción por parte de la sociedad civil y una acción que debe de comenzar desde nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Hay 4 áreas donde cada persona puede perfectamente influir. Primera, nuestra vivienda. Está suficientemente aislada. Tenemos puesta la iluminación, la calefacción a la temperatura adecuada, los electrodomésticos son eficientes. Por lo tanto, lo primero estaría dentro de nuestra vivienda, para que estuviera dentro, ¿verdad?, de esas normas de ahorro y eficiencia energética. Segundo, nuestra movilidad, utilizando el transporte público tanto como fuera posible. Tercero, nuestra alimentación, con un menor consumo de carne, con una preferencia de los productos ecológicos, con productos de temporada, de cercanía. Y finalmente el consumo, sobre todo en épocas como esta, donde la publicidad nos invita tanto a consumir. Pero no hay que olvidar que detrás de cualquier producto que compremos, sea un regalo, sea ropa, sea un mazapán, detrás de cualquiera hay siempre energía invertida. Por lo tanto, una buena forma de poder contener el cambio climático es controlar tu consumo. Reduce, reutiliza, repara, cuida, conserva. Ten atención sobre tu consumo. Y si ahora tenemos necesidad de algún regalo, de alguna compra, pues veis estos mercadillos, por ejemplo, como el que hacemos en la iglesia, u otras tiendas que hay que van en la misma dirección. Tiendas de comercio justo, todo esto puede ayudar para que el impacto no sea tan grande. Bien, finalmente comentar que como cristianos tenemos una responsabilidad no menor. Obviamente somos hombres y mujeres de oración y por lo tanto sabemos que la oración va a estar siempre con nosotros, no solo por lo más inmediato, sino también por los problemas del mundo, al menos así debería ser, de forma que no termine nuestro círculo solo en nuestra pequeña familia, sino que pueda extenderse a la tierra entera. Somos hombres y mujeres de oración, pero también debemos ser hombres y mujeres de acción. Y la acción significa que delante del mundo debiéramos de ser un testimonio. Demasiado tiempo hemos estado callados y de hecho muchos movimientos han ido por delante de nosotros. Creo que sería ya el momento de que como iglesias y luego a nivel particular como creyentes pudiéramos dar un ejemplo y un testimonio a nuestro alrededor, porque el testimonio es muy importante en la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Ahí se debe notar también que tenemos conciencia frente a un tema tan importante como es este. Dios nos puso al cuidado de este planeta, nos puso como mayordomos, como cuidadores, como vigilantes de este planeta. Y tenemos el deber
de cuidarlo. Porque Dios nos va a preguntar también, no solo por dónde está tu hermano, sino también dónde está tu planeta. ¿Qué has hecho con ese patrimonio lleno de hermosura y de armonía que en su momento yo te dejé encomendado? ¿Cómo me lo devuelves? Ahí tenemos como creyentes una responsabilidad, porque no solamente es el planeta, sino que los más vulnerables, los pobres, son los que van a sufrir más la acción de estos cambios de clima y todo lo que surja, todas las alteraciones que surjan a nivel planetario. Por lo tanto, hay una responsabilidad grande que tenemos por delante. Hay un desafío de este momento histórico. No lo había habido antes, hoy sí, y yo creo que debemos de estar a la altura. Por lo tanto, siempre será bueno recordar, pero especialmente en estos días, donde se están tomando decisiones, que vaya todo en la dirección correcta y que todo esto nos permita poder preservar un planeta como el que nos ha dado. Eso es lo que como Iglesia podemos ahora orar, ponernos en las manos del Señor y convertirnos también cada uno de nosotras y nosotros en agentes vivos de testimonio para mejorar el entorno en el que vivimos. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos fortalezca y guíe también a los líderes que ahora hablan y discuten sobre estos temas para que nuestro planeta pueda vivir en paz y armonía mucho tiempo más, por nosotros y por todos los que tienen que venir después.